Los francotiradores son una parte esencial de los ejércitos, pero no siempre fue así. En el otoño del 14, británicos y franceses se enfrentaban a un problema inquietante. Fusileros alemanes invisibles abatían a cualquiera que se asomara por las trincheras. Algo tenía que hacerse, y de esa necesidad nació el francotirador. La Primera Guerra Mundial transformó la guerra en muchos aspectos. Armas químicas, bombardeo aéreo, blindados, armas combinadas y nuevas tácticas. Pero el estancamiento en las trincheras también dio origen a una nueva forma de combatir, el tiro de precisión. Desde octubre del 14, todos los contendientes se enfrentaron a un desafío nuevo: observar y abatir a un enemigo que apenas podía verse en el interior de su trinchera. Salir de ahí para una gran ofensiva era poco común, pero no significaba que no hubiera combates. Ahí entran los francotiradores. Para tener éxito era necesario dominar la tierra de nadie, con disparos de extraordinaria precisión desde áreas protegidas. Nada sencillo bajo nuevas condiciones. Lo que comenzó como prácticas improvisadas durante los primeros meses, terminó convirtiéndose en escuelas especializadas hacia el final de la guerra. La historia del francotirador es tan fascinante como difícil de reconstruir. Existen vacíos en la bibliografía y en las fuentes primarias de casi todos los contendientes, y cuando sí se mencionan, resulta difícil saber si se trata de francotiradores o simplemente fusileros hábiles. La línea que separa a un francotirador de un tirador selecto como un Scharfschütze o un tireur d'élite es difusa, pero vamos a ver lo que sí conocemos. Las potencias centrales comenzaron con ventaja en el tiro de precisión. Alemanes y austrohúngaros contaban con una larga tradición de unidades de tiradores selectos, específicamente para disparo preciso. Tenían una arraigada cultura de caza y la industria óptica más avanzada. Por ello, cuando las tropas del frente comenzaron a solicitar rifles de precisión con miras telescópicas, Alemania disponía de vastos recursos superiores a los de Gran Bretaña o a los de Francia. El duque de Ratibor organizó una campaña para enviar rifles de caza con miras telescópicas al frente. Gracias a esta iniciativa, entre 5 y 10,000 armas llegaron a las unidades alemanas en el 14. La mayoría quedó en manos de cazadores y guardabosques experimentados, y el efecto fue inmediato. Los alemanes podían abatir a los soldados aliados con mayor eficacia, y en un principio los aliados ni siquiera entendían el problema. Los británicos lo atribuían a balas perdidas, cuando en realidad eran disparos cuidadosamente dirigidos. Incluso en ocasiones utilizaban señuelos para forzar la curiosidad de los británicos. Incluso cuando los aliados comprendieron lo que pasaba, no tenían los medios para responder. Los alemanes también tenían muy buena protección. Usaban placas blindadas con troneras para disparar protegidos. Los británicos, ya desesperados, llegaron a usar rifles de elefantes. Esto dio a los alemanes grandes oportunidades. Uno de ellos fue el Gefreite Georg Hanreite, un cazador antes de la guerra, quien recibió la medalla bávara de oro al valor. Gefreite Hanreite se ofreció como voluntario para posicionarse en un árbol, desde el cual acertó a todo lo que estuviera vivo, a cualquier cosa que se asomara en la trinchera delante, y al mismo tiempo entregando invaluables reportes sobre los procedimientos en el lado francés. Incluso habiendo sido herido y 2 fusiles se habían hecho pedazos en sus manos, acabó con 2 masas de enemigos, reportó posiciones enemigas de artillería y dirigió nuestro fuego contra ellos. Hanreite acumuló 121 bajas confirmadas antes de morir a comienzos del 16. Resulta difícil calcular con precisión el daño efectuado por alemanes. Sin embargo, la baja en la moral de los ingleses fue constante. Son frecuentes los testimonios que hablan de 10 o 20 hombres muertos al día en un batallón, aunque no se pueda confirmar que esas bajas fueron de francotiradores, aunque así lo afirmaran los británicos. Lo mismo con las estimaciones de un francotirador por cada 750 metros de frente. La reacción de los aliados fue lenta. Al principio, los rifles equipados con miras telescópicas eran escasos. Los británicos debían entregar sus armas a las unidades que los relevaban. Y mientras los alemanes apuntaban a británicos y franceses, la guerra de francotiradores evolucionó en casi todos los frentes. Cuando la guerra llegó a los Alpes en el 15, los austrohúngaros dominaban las posiciones elevadas y tenían mayor acceso a miras telescópicas. Un manual italiano especificaba que si un francotirador moría o era herido, el observador debía recuperar inmediatamente el rifle. Los italianos y franceses comenzaron a desarrollar sus propias miras, pero alcanzar el nivel tecnológico alemán llevaría tiempo.
Pero pronto los italianos también comenzaron, dejando tras de sí la perturbadora experiencia de una forma de matar lenta y personal. Recuerdo su rostro tan joven, pálido, delgado, de ojos muy grandes y cabello rubio. Ya lo tenía perfectamente en la mira, sin temblar, justo en el centro del pecho. Sentía como me latía con fuerza la sien apoyada contra la culata de mi fusil y disparé. Él alzó los brazos hacia el cielo, cayó de rodillas y se desplomó entre las rocas, sacudido por 4 o 5 espasmos. En Galípoli, aunque el Imperio Otomano no contaba con francotiradores ni miras, sus altas posiciones permitieron a sus tiradores sembrar el caos entre las trincheras aliadas. Los aliados tuvieron que improvisar, y fue en ese contexto donde alcanzó la fama el francotirador australiano Billy el Asesino. Su duelo con el tirador otomano Abdullah el Terrible suele considerarse el primer duelo de francotiradores del que se tenga registro. Se calcula que Billy abatió entre 150 y 300 enemigos. Hubo rumores de francotiradoras otomanas, pero han sido desmentidos. En el frente oriental, los alemanes afirmaban que los rusos contaban con tiradores selectos, pero no usaban miras telescópicas, y tampoco estaban preparados para enfrentarse a alemanes o austrohúngaros, algo que convirtió a hombres como Wilhelm Hens en cazadores. A veces me quedaba allí tendido por media hora con la mira telescópica lista, hasta que algún siberiano con gorro de piel aparecía en mi campo visual. A 3 de ellos les disparé. Empiezas a disparar como si cazaras un corzo. El pensar que también es un ser humano, que tiene una esposa y un hijo en casa, siempre llega tarde. A medida que el uso de tiradores se extendía, comenzaron a mejorarlo y perfeccionarlo, no solo en rifles, sino en el uso de principios y orden, en una nueva y letal técnica. Con el tiempo, ambos bandos lo perfeccionaron. Crearon subunidades, escuelas y manuales de oficiales, y de nuevo los alemanes fueron pioneros. En el 14 ordenaron la fabricación de 15,000 fusiles Mauser y designaron oficialmente a determinados soldados como tiradores. En la primavera de 1915 formaron a los primeros equipos conocidos como Abschuss-Kommando. Existen reportes de algunas unidades que ofrecían recompensa, aunque fue una práctica criticada. También hay referencias confirmadas de cursos alemanes para observadores con miras y escuelas de francotiradores. Los británicos atribuyen el impulso a oficiales como Bernard Hesketh Pritchard, quien logró convencer al alto mando de crear escuelas de francotiradores. La primera escuela británica comenzó a entrenar a hombres en julio del 16. La instrucción hacía especial hincapié tanto en la misión como en las habilidades. El manual de exploración y patrullaje se convirtió en la base de instrucción de francotiradores y establecía que sus objetivos son causar bajas, obtener información, elevar la moral de las tropas y reducir la del enemigo. Para los canadienses, el enfoque fue más agresivo. Su misión era desmoralizar al enemigo, causarle bajas, impedir que trabajara y responder a la amenaza de los francotiradores enemigos. La experiencia del australiano Ion Idris en Palestina confirma por qué el entrenamiento daba tanta importancia al contrafrancotirador. El respeto que sientes por un francotirador cuando una bala pasa a medio centímetro de tu cara es emocionante. Los soldados también perfeccionaron habilidades como calcular distancia, el viento, cómo lidiar con otros francotiradores, la niebla, miras sensibles o difíciles, culatas de madera que se hinchaban con la humedad y reducían la precisión. El amanecer, el atardecer y las noches de luna eran los mejores momentos para disparar, debido a la forma en que la iluminación afectaba a las miras. Mantener un rifle con la mira en perfecto estado y en manos capacitadas era fundamental, y se hacía énfasis en que los soldados no intentaran ajustar o manipular las miras. Los franceses tomaron la delantera. Un taller dirigido por artistas produjo señuelos, cadáveres falsos de caballos o incluso cadáveres como escondite y materiales destinados a la confección. También abastecieron a las escuelas británicas junto con el Royal Engineers Special Works Park. Los Lovat Scouts, que desarrollaron un papel fundamental, crearon los primeros trajes ghillie inspirados en los cazadores escoceses. Los alemanes desarrollaron en el 15 una bala perforadora capaz de atravesar las placas blindadas de los aliados. Cada batallón británico disponía en teoría de 8 tiradores selectos. Normalmente, estos hombres tenían libertad para desplazarse por el sector asignado a su unidad. Y debido a la alta peligrosidad de su trabajo, también disfrutaban de privilegios. Quedaban exentos del servicio rutinario en trincheras,
y tampoco participaban en los asaltos de infantería. El francotirador Ignaz Hautum estaba encantado de convertirse en francotirador. Me han asignado un trabajo maravilloso. Ahora soy francotirador. Siempre que quiero, camino hasta el puesto de observación. Cuando diviso a un inglés lo bastante osado como para asomar la nariz, es mi deber y obligación dispararle. No tengo que hacer guardia y se me permite dormir por la noche mientras todos los demás permanecen de pie. Siento que estoy en el paraíso. Cuando ya contaban con francotiradores, se convirtieron en algo habitual mientras refinaban la técnica. La guerra de trincheras no significaba que no hubiera combates. A lo largo de todo el frente, los soldados realizaban incursiones, dirigían bombardeos o abrían fuego contra patrullas, exploradores y grupos de trabajo en tierra de nadie. Y por supuesto, los francotiradores se cazaban unos a otros. Y continuando en el estancamiento, los francotiradores comenzaron a desarrollar tácticas innovadoras para cumplir los objetivos. Normalmente operaban en parejas, un observador y un tirador, aunque a veces los Abschusskommandos trabajaban en dos parejas coordinadas. También procuraban que trabajaran en conjunto para poder responder de inmediato a un contrafrancotirador. También desarrollaron rifles con periscopio, espejos unidos a una estructura de madera para que el tirador pudiera disparar sin tener que exponerse. Y si un francotirador enemigo acechaba una unidad, llamaban a su propio batallón de francotiradores para contrarrestarlo. Los objetivos más valiosos solían ser oficiales, otros francotiradores, técnicos de artillería e incluso las propias ametralladoras. Lógicamente, había otro tirador por si el presente caía, pero si era dañado el sistema de refrigeración, la amenaza era neutralizada. Ante esto, los alemanes comenzaron a blindar sus ametralladoras y en ocasiones también en los cascos de los tiradores. Para los soldados en las trincheras, los francotiradores también tenían desventajas. Los hombres agradecían la llegada de un equipo de tiradores cuando el enemigo llevaba días cobrándose, pero también podían resentir su presencia, ya que esta provocaba al enemigo, pero el soldado común se quedaba cuando el enemigo respondía. Nunca me agradaron. Disparaban contra algún pobre uno y se largaban, y después recibíamos las represalias. Nuestro oficial solía echarlos diciéndoles que fueran a ejercer su sanguinario oficio a otra parte. Más allá del desgaste cotidiano, estos tiradores también desempeñaban un papel crucial para los ataques. Cuando el enemigo cruzaba la tierra de nadie, los francotiradores apostados justo detrás de su propia línea podían abatir a oficiales o a pequeños grupos enemigos que lograran penetrar las trincheras aliadas. Los alemanes se quejaban de que durante sus ataques, localizar a los francotiradores que los mantenían inmóviles era como luchar contra fantasmas. Los tiradores alemanes intentaban aplicar la misma técnica en Verdún. Nosotros ocupábamos la línea de cráteres detrás de nuestras tropas, y en cuanto los franceses avanzaban, abríamos fuego contra oficiales y primeras filas, mientras fusileros y ametralladoras se encargaban del resto. Con el tiempo, aunque los británicos nunca igualaron la calidad de las ópticas, terminaron por imponerse en esta batalla. Un informe alemán en el 17 señalaba: el número y la calidad de los francotiradores del bando británico han aumentado de forma notable en los últimos meses. La experiencia ha demostrado que entre nuestros enemigos, los británicos son los mejores tiradores, superando incluso a los franceses. Parte de este éxito se debía a la experiencia de las tropas de los dominios británicos, como Australia y Nueva Zelanda. Muchos habían sido cazadores o expertos en el campo antes de la guerra, y ahora aplicaban estas habilidades para dar caza a soldados enemigos. La unidad Bailey South African Sharpshooters aseguró que sus 24 integrantes habían abatido a 3,000 enemigos, aunque esta cifra nunca ha podido comprobarse. Entre los mejores destacaron los indígenas canadienses, que ocuparon 6 de los 12 primeros puestos británicos. Henry Louis Nord-Ouest había sido artista de rodeo antes de la guerra, pero como soldado abatió a 115 alemanes antes de morir a manos de otro tirador. El Ojibwa Francis Pekamagabow consiguió el mayor número de bajas confirmadas de toda la guerra, con 378. El francotirador alemán Manfred Gossen experimentó de primera mano su habilidad. Teníamos a los canadienses al frente. Los nuestros no podían disparar sin respuesta y perdimos a muchos buenos hombres. Allí hacíamos poco.
porque incluso para nosotros, viejos veteranos, era demasiado peligroso. Pero este éxito no significaba que los alemanes no fueran una amenaza. El entonces teniente Bernard Montgomery fue herido y quedó atrapado en tierra de nadie. Un soldado corrió hacia mí y comenzó a colocar un vendaje sobre mi herida. Un tirador le disparó en la cabeza y cayó desplomado sobre mí. Aquel siguió disparando. El hombre muerto recibió muchas de las balas que iban dirigidas a mí. Los británicos habían desplazado a los alemanes como tiradores selectos, pero cuando la guerra cambió radicalmente en el 18, también lo hicieron las tácticas. En el último año de la guerra, los tiradores estadounidenses también se unieron. Muchos de ellos aportaban la misma experiencia como cazadores y hombres acostumbrados a la vida en regiones salvajes. El ejército estadounidense disponía de un fusil designado para francotiradores, el Springfield, pero no había entrenamiento o especialidades. Pero la situación cambió cuando oficiales como el coronel Wise organizaron unidades improvisadas, cuyos integrantes aprendieron sobre la marcha. Entre los más famosos estuvo Herman Davis, quien se dice abatió a 4 alemanes a más de 1000 yardas, y el sargento condecorado Alvin York, quien usando únicamente miras abiertas de un Lee Enfield británico, logró abatir a 25 alemanes. Con el regreso de la guerra móvil en el 17, y el regreso de las grandes operaciones en el 18, los tiradores tuvieron que adaptarse. Los francotiradores ahora avanzarían junto con la infantería para eliminar a los enemigos y a las ametralladoras que detenían el avance de la infantería regular, además de localizar a baterías enemigas que cambiaran de posición. El manual británico Training and Employment of Platoons, por ejemplo, recomendaba que las secciones de infantería que encabezaran el avance llevaran francotiradores en los flancos. Los franceses también emplearon francotiradores en los asaltos. Primero, la artillería y el gas llegaban a los defensores, mientras la infantería se aproximaba. Luego abatían a los tiradores alemanes y a las ametralladoras dentro de los fortines, disparando desde troneras. Esto daba tiempo a los granaderos para acercarse y lanzar explosivos a corta distancia. Un soldado alemán recuerda el efecto que tuvieron los tiradores estadounidenses en su unidad. Los estadounidenses nos causaron problemas. Su puntería era extraordinaria. 3 ametralladores cayeron abatidos uno tras otro y nadie estaba listo para reemplazarlos. Sin apoyo de las ametralladoras, pronto fuimos sobrepasados y nos vimos obligados a rendirnos. Conforme los aliados avanzaban, los alemanes recurrieron a tiradores que actuaban en coordinación con las ametralladoras para retrasar el avance enemigo y así ganar tiempo. Un regimiento canadiense dejó constancia de una acción especialmente costosa. En Le Quesnel, un francotirador alemán causó más daños que 4 ametralladoras en la misma posición. Las ametralladoras fueron localizadas, el francotirador no. El impacto global del tiro de precisión en la Gran Guerra sigue siendo difícil de evaluar. Sus defensores le atribuyen un gran número de bajas, aunque la mayoría de las pruebas son anécdotas. Sus detractores lo consideran un aspecto de importancia secundaria. Pero lo que resulta indiscutible es que tiradores selectos acabaron con la vida de decenas de miles de hombres a lo largo de 4 años de guerra, a menudo cuando sus víctimas menos lo esperaban. Su presencia incriminó de forma considerable la atención permanente de los soldados en la línea del frente y dejó numerosas huellas psicológicas en los propios tiradores. Después de la guerra solía despertarme en la madrugada y salir a caminar para tratar de olvidar algunas de las cosas que hice. Jamás le dije a nadie que había sido francotirador, ni siquiera a mi esposa. No lo habrían comprendido. La Gran Guerra marcó el nacimiento del tirador moderno, y los principios y tácticas desarrollados en este intervalo de tiempo siguen influyendo a los francotiradores de los ejércitos del mundo. Como siempre, pueden encontrar las fuentes de este video en la descripción. Agradecemos a Dietrich Droesbecke por su modelo en 3D del fusil Lebel. Y si nos ven desde Patreon o Nebula, muchas gracias por el apoyo, no podríamos sin ustedes. Soy Jesse Alexander y esta es una producción de Real Time History, el único canal de historia capaz de acertar al botón de suscribir a más de 1 kilómetro.